Hoy quiero que descubráis una molécula muy interesante llamada coenzima Q10, que es esencial para la producción de energía en las células, que se encuentra repartida por todo el cuerpo, aunque se concentra en el corazón, el hígado y los riñones. Además de su papel en la producción de energía, la coenzima Q10 también actúa como un antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. La coenzima Q10 se puede encontrar en diferentes alimentos, aunque la cantidad varía dependiendo del alimento y la forma en que se prepara. También se puede obtener como suplemento. Quédate si quieres aprender todo lo que la coenzima Q10 puede hacer por ti, ya que es una molécula fascinante que desempeña un papel importante en tu salud y bienestar. Quédate porque hoy descubrirás lo que nadie te cuenta de la coenzima Q10 y eso te interesa. ¿Qué es la coenzima Q10? La coenzima Q10 es una molécula que se encuentra dentro de las mitocondrias de cada una de las células de nuestro cuerpo y participa en la producción de energía en forma de adenosín trifosfato, el famoso ATP en las células. Además de participar en la producción de ATP, la coenzima Q10 también evita cualquier tipo de fuga de electrones. Imaginaos una batería o una pila AAA, me da igual. Esa batería o esa pila almacena energía en forma de electrones, pero si se agujerea, los electrones se escapan y la batería se descarga completamente y queda inservible. Pues lo mismo sucede en las células. Si no hay suficiente coenzima Q10, se producirá una fuga de electrones y eso afectará a tu salud y tu bienestar. Estatinas y coenzima Q10. La mejor forma de entender la importancia de la coenzima Q10 es hablando sobre lo que sucede con las estatinas. Cuando se toman estatinas, se puede desarrollar una condición llamada miopatía inducida por estatinas. Y esto ocurre porque las estatinas bloquean la formación de coenzima Q10. Seguro que muchos de vosotros ahora os estáis preguntando, ¿pero qué es eso de la miopatía y qué problemas puede causar? Pues bien, se trata de un dolor muscular o una debilidad muscular y digamos también una imposibilidad de hacer ejercicio, lo que significa que te vas a cansar muy rápido, tan solo subiendo una pequeña pendiente durante un paseo. Y esto es porque falta coenzima Q10 y por tanto se reduce el flujo de oxígeno a los músculos, lo que causa la fatiga y la debilidad. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Beneficios de la coenzima Q10. Podemos considerar a la coenzima Q10 como un as escondido en la manga, en lo que se refiere a aumentar la energía en tus músculos y en todo tu cuerpo. Si sufres de fatiga, especialmente al hacer ejercicio, la coenzima Q10 puede ayudarte a reducirla y darte más oxígeno, lo que te permitirá rendir mejor en tus entrenamientos. Pero eso no es todo. La coenzima Q10 también mejora la reparación de los músculos después del ejercicio, lo que significa que tu rendimiento general mejorará con su uso. Por otra parte, si padeces insuficiencia cardíaca congestiva, deberías considerar seriamente tomar coenzima Q10 o bien incluir en tu dieta alimentos ricos en ella. Un estudio encontró que los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que tomaban coenzima Q10 tenían menos hospitalizaciones por problemas cardíacos, edema pulmonar o arritmias. Además, la coenzima Q10 es transportada por la sangre a todo el cuerpo en una especie de transbordador que seguro que conocéis llamado colesterol LDL, que es el tipo de colesterol que todos reconoceréis como el malo. Pero sin el colesterol LDL, la coenzima Q10 no podrá desplazarse por nuestro cuerpo, por lo que incluso el colesterol LDL es importante para nuestra salud. Otro beneficio de la coenzima Q10 es su capacidad antioxidante, lo que quiere decir que previene la oxidación del LDL colesterol y tiene un efecto antiaterogénico, que es la forma pedante de decir
que evita el endurecimiento de las arterias. Además de estos beneficios, la coenzima Q10 también es necesaria para el funcionamiento del cerebro y otros órganos. En resumen, la coenzima Q10 es una sustancia increíble que no solo te dará más energía, sino que también protegerá tu corazón y arterias. Mejores fuentes de Q10. ¿Sabías que el músculo cardíaco es el que contiene más coenzima Q10? Y la verdad es que es un tipo de casquería que muy pocas personas consumen. De hecho, yo mismo no sabría dónde comprarlo. Y creo que solo lo he visto cocinar en MasterChef. Pero bueno, hay otras partes de la ternera que también contienen gran cantidad de coenzima Q10, como el hígado, el riñón o el cerebro. Cerebro creo que tampoco he comido nunca. Y los riñones los cocinaba mi madre cuando éramos pequeños. Pero desde entonces ya no he vuelto a comer riñones. Por cierto, cuéntanos en la cajita de los comentarios tu experiencia con todo este tipo de lo que en España conoce como casquería. Los pescados grasos como el salmón y el atún, así como el aceite de oliva virgen extra, también son ricos en coenzima Q10. Además, podemos encontrar pequeñas cantidades de Q10 en alimentos vegetales, como las espinacas o el brócoli. Hacer ejercicio de forma regular también puede aumentar el número de mitocondrias, lo que de manera indirecta puede aumentar la producción de coenzima Q10. Sin embargo, muchas personas toman suplementos de coenzima Q10, ya que su absorción mediante la alimentación está limitada. Pensad que solo se absorbe alrededor del 5%. Un estudio demostró que la administración de suplementos de coenzima Q10 reducía los efectos secundarios de las estatinas, de la que ya se ha hablado antes, y lo hacía en pacientes con enfermedad cardíaca. Por lo tanto, si se toman estatinas, es importante hablar con tu médico sobre la posibilidad de suplementar con coenzima Q10 para evitar los efectos secundarios de estas estatinas. Existen tipos de coenzima Q10 más biodisponibles, como el ubiquinol. Vale la pena buscar una fuente de alta calidad para obtener los beneficios de la coenzima Q10. Os dejaré algunos enlaces en la descripción por si os interesa suplementar con coenzima Q10 de calidad. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de Super Thanks al gracias que está ahí abajo, me tomo mi suplemento de coenzima Q10. ¿Qué inhibe la coenzima Q10? Bueno, ya os he hablado al principio del programa de las estatinas, pero hay otras cosas, como puede ser el proceso normal de envejecimiento, que también puede disminuir la cantidad de coenzima Q10, lo que puede explicar por qué una gran parte de la población que alcanza una edad avanzada fallece por problemas cardíacos. Además, hay otros cofactores involucrados en el funcionamiento de la coenzima Q10 en las mitocondrias, como son la vitamina C, la vitamina B6 o el folato. Y una deficiencia de estas últimas podría terminar provocando una reducción en la cantidad de coenzima Q10 en las mitocondrias. Además, cualquier cosa que afecte a las mitocondrias, como puede ser la diabetes o el estrés, disminuirá la cantidad de coenzima Q10. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que las estatinas producían en ocasiones dolor muscular? ¿Tomas algún suplemento de coenzima Q10? ¿O estás pensando en tomarlo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase obtener coenzima Q10, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a María Fernando, Estela Cardona, Thierry Amezcua, Oriana Guarino, Susi Salcedo, Maren Gordexola, María del Socorro Torres, Luz Carrillo y Silvia Illanes, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo si te apetece, me haces un gran favor, por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es completamente gratis.
Y aquí puedes ver un vídeo sobre el peor momento para tomar el jengibre. Nunca he comido sesos.